Hablemos de termoquímica. Podríamos decir que la termoquímica es una parte de la química o una parte dentro de la termodinámica que estudia los cambios de calor o cambios de energía en las reacciones químicas. Ese calor o energía podría ser liberado en la reacción química o podría necesitar para que se genere la reacción química. De acuerdo, tenemos un ejemplo donde el hidrógeno gaseoso reacciona con el oxígeno gaseoso para darnos agua líquida y pues nos libera energía. Otro ejemplo donde para que reaccione, aquí tenemos para la descomposición del carbonato de calcio sólido, le tenemos que dar energía en forma de calor y nos va a producir un óxido de calcio sólido más el dióxido de carbono en forma gaseosa. Importante cuando estudiamos cualquier tema ver las unidades. En termoquímica hay tres unidades fundamentales que se utilizan. Es la caloría, que lo simbolizamos de esta manera, CAL, kilocaloría, KCAL, o también se llama kilogramo caloría, que a veces lo simbolizan de esta manera, kilogramos caloría. Y tenemos el BTU con sus siglas en inglés, British Thermal Unit, ahí lo tenemos, disculpa si pronuncié mal, pero es el BTU. Ya. ¿Qué es la caloría? Cuando estudiamos las unidades de termoquímica vemos lo que es caloría. La definimos normalmente de esta manera, como la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua pura en 1 grado Celsius. O sea, la cantidad de calor que necesitas para que suba 1 grado Celsius de temperatura 1 gramo de agua, ¿no? Pero tiene que ser agua pura, fíjate, esto es importante. Así de sencillo la definición de caloría, y su símbolo normalmente que usamos para representarlo es CAL, es las tres primeras letras de la palabra, ¿no? Entonces no lo olvides esta definición importante, los conceptos para resolver los problemas. Importante la definición de kilocaloría, de una de las unidades en termoquímica que se utiliza es kilocaloría, lo simbolizamos de esta manera, que es lo mismo decir kilogramo caloría, anotado de esta otra manera, más común usamos la primera. Lo vamos a definir como la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 kilogramo de agua pura, es decir, 1000 gramos, podríamos decir, 1000 gramos de agua pura en 1 grado Celsius. O sea, ¿cuánto calor yo necesito para que se eleve 1 grado centígrado la temperatura de agua, pero que esa agua sea justamente 1 kilogramo? Ahí lo tenemos, la definición de kilocaloría. No te olvides los conceptos importantes para resolver ejercicios y para entenderle el tema. Importante conocer esta unidad cuando estudiamos termoquímica, lo que es el BTU. ¿Qué es BTU? Es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 libra de agua en 1 grado Celsius. O sea, ¿cuánto calor necesitas para que 1 libra de agua se eleve 1 grado Fahrenheit de temperatura? Esa es la definición de BTU. Entonces, recuerda que 1 libra lo tomamos como 454 gramos, redondeando, porque en realidad es 453.6, y redondeando por cuestiones prácticas podemos usarlo como 454. Y aquí tenemos otra equivalencia de BTU para ir a caloría. Un BTU 252 calorías, una caloría 0.00396 BTU y una kilocaloría 1000 calorías. No te olvides estas equivalencias para los ejercicios y la definición importante para entender qué es BTU, una unidad que usamos para medir la cantidad de calor. ¿Qué es el calor específico cuando hablamos de termoquímica? Vamos a decir que es el número de calorías necesarias para que se eleve la temperatura de 1 gramo de sustancia en 1 grado Celsius. ¿Cuántas calorías necesitamos para que se eleve 1 grado Celsius de temperatura 1 gramo de una sustancia? Eso es el calor específico. Normalmente lo simbolizamos como CE, y las unidades que tiene en el sistema métrico es caloría sobre gramos, grados Celsius.
y en el sistema inglés se mide en BTU sobre libras y grados Fahrenheit en el sistema inglés, y en el sistema métrico tenemos estas unidades de aquí. Importante las unidades en las que viene el calor específico y la definición para entender los conceptos. Siguiendo con termoquímica, veamos ahora lo que es capacidad calorífica. Vamos a decir que la capacidad calorífica de una sustancia es la cantidad de calor necesaria para que esa sustancia eleve en 1 grado su temperatura. Normalmente lo simbolizamos con la letra C mayúscula, y en el sistema métrico viene en unidades de calorías por grado Celsius, o en el sistema inglés como BTU por grado Fahrenheit. Es importante recalcar que a veces se emplea la capacidad calorífica molar en los ejercicios, es decir, por cada mol, o también capacidad calorífica atómica, que viene por átomos gramos, por cada átomo gramo. Ya, no debes confundir los conceptos, importante verlo en los anteriores videos, lo que es caloría, lo que es calor específico, lo que es capacidad calorífica. Hay una diferencia, observa bien detenidamente. Cuando una sustancia cambia de temperatura, hay un cambio de temperatura o hay un cambio de estado, lo que ocurre es absorbe calor o cede calor. Entonces, ese calor es igual a la capacidad calorífica, que es la masa por el calor específico, multiplicada por el cambio de temperatura, que es la temperatura final menos la temperatura inicial. A veces lo vas a ver de esta manera, así, como cambio de temperatura o variación de temperatura. Y aquí lo tenemos más específicamente, que significa cada letra: calor, masa, calor específico, temperatura inicial y final, y las unidades en el sistema métrico y en el sistema internacional. Importante esta expresión, tenemos bastante video en la lista de reproducción de calorimetría. En la parte de termoquímica simplemente lo voy a hacer mención, y cuando hagamos ejercicio ya vamos a ir viendo cómo lo ocupamos esta expresión matemática. Importante ver. En termoquímica, cuando hablamos de calor de reacción, vamos a decir que es el calor producido, o sea, el calor que absorbe o desprende en una reacción química, pero que sea a temperaturas y presión constante. Un ejemplo clásico tenemos cuando reacciona el hidrógeno gaseoso con el oxígeno, nos produce agua líquida, pero desprende, en este caso, 136,6 calorías. Fíjate que es positivo. Entonces, cuando el calor es positivo, en este caso vamos a decir que la reacción es exotérmica, y en este caso el valor de la entalpía es negativa. Ahora, van a haber otras reacciones donde el calor es negativo, va a ser una reacción endotérmica, es decir, que necesita calor para que reaccione. En ese caso, el valor de la entalpía va a ser positiva. Hablemos ahora en termoquímica de lo que es el calor de formación. Vamos a decir que es la cantidad de calor que está asociado, que entra en fuego al formarse por síntesis un mol de sustancia a partir de sus elementos, pues estos elementos deben estar en su estado estándar, en su estado natural más estable posible. Tenemos un ejemplo aquí donde reacciona el hidrógeno gaseoso con el yodo gaseoso y nos produce el yoduro de hidrógeno también gaseoso. Entonces, y esto nos da un calor negativo de 6.2 kilocalorías por cada mol. Cada mol de esta sustancia, cuando se produce, necesita 6.2 kilocalorías. Y es negativo porque justamente necesita, en realidad, para que reaccione esta reacción, esta cantidad de calor. Por cada mol necesitas esta cantidad. Es una reacción endotérmica, necesita esta cantidad de calor. Hablemos ahora de calor de fusión en el contexto de termoquímica. Para sólidos es la cantidad de calor necesaria para fundir la unidad de masa, una unidad de masa de un sólido, pero sin cambiar de temperatura. La cantidad de calor que necesitas para que se funda ese sólido, pero sin que cambie su temperatura. Un ejemplo clásico es el calor de fusión del hielo, que vale 80 calorías por cada gramo. Para fundir entonces 1 gramo de hielo yo necesito
80 calorías, sin variar la temperatura de fusión, en este caso del agua es de 0 grados Celsius. Esto, por ejemplo, se puede convertir a calorías por mol, ya haciendo conversiones. En otras unidades, por ejemplo, es igual a 144 BTU por libra en el sistema inglés. Esto tiene que ser a 0 grados Celsius y una atmósfera de presión, a 0 grados de temperatura. Y aquí en el sistema inglés su equivalente igual. Hablemos de calor de vaporización en termoquímica. Hablamos para un líquido, es la cantidad de calor que necesito para evaporar una unidad de masa de ese líquido, pero sin cambiar la temperatura, es decir, a temperatura constante. Por ejemplo, el calor de vaporización, vamos a anotar como lambda B, del agua a 0 grados Celsius y una atmósfera de presión, o sea, esta temperatura y esta presión, es 540 calorías por cada gramo. Es decir, para evaporar 1 gramo de agua, yo necesito esta cantidad de calor, 540 calorías. Y en otro sistema, por ejemplo, en el sistema inglés, este mismo calor de vaporización vale 972 BTU, pero esto ya viene por libra. Esto en el sistema inglés sería 32 grados Fahrenheit, que es su equivalente de 0 grados Celsius, igual a una... Hablemos de dos conceptos importantes en termoquímica: el calor de sublimación, como la cantidad de calor que necesitamos para que una unidad de masa de sustancia sólida pueda pasar del estado al estado de vapor, o sea, va a pasar de sólido a vapor. Sublimación es el paso de sólido a vapor. Entonces, ¿cuánto calor necesito para eso a una determinada temperatura? Ese es el calor de sublimación. Otro concepto importante es el calor de condensación, que es la cantidad de calor que desprende, ahora sí, desprende para hacer pasar 1 gramo de gas al estado de solución saturada, o sea, de gas a líquido, pero como una solución saturada. Ahí tenemos conceptos importantes para un poco entrar ya luego en los ejercicios. Así que aquí te he traído ahora algunas equivalencias, algunas unidades y sus equivalencias hacia el sistema internacional y también a otras unidades. Por ejemplo, de BTU a Joule, de electronvoltio a Joule, de kilovatio hora a Joule, de kilocaloría a kilojoule y también de kilocaloría a Joule, de julio a caloría, de caloría a Joule, de kilocaloría a caloría. Luego tenemos de pie por libra, que es foot pound, a Joule también, esto es de la coma decimal, de caballo de vapor hora a julios. Equivalencias que te van a servir en la resolución de ejercicios cuando quieras convertir unidades de energía, ¿no? Ahí lo tienes, a tomarlo en cuenta. Algo importante cuando estudiamos termoquímica es importante un poco entender lo que es la entalpía. Lo vamos a simbolizar con la letra H, es una función de estado, donde nos va a servir como una propiedad, una función de estado que nos va a permitir medir el calor absorbido o desprendido en un proceso dentro del sistema. En realidad lo que se mide no es la entalpía, sino el cambio de entalpía, y lo representamos de esta manera. Y cuando veas este simbolito 0 significa que está en su estado estándar, a una presión de 1 atmósfera y a una temperatura de 25 grados Celsius. Y aquí tenemos algunas consideraciones que puedes tomar en cuenta, esto para reacciones que son exotérmicas y lo de aquí abajo para reacciones endotérmicas. Importante para reconocer si una reacción es endotérmica o exotérmica. Ahora explico más detalladamente esta parte de aquí. Cuando el cambio de entalpía es negativa, se trata de una reacción exotérmica, es decir, cuando es menor que 0. El cambio de entalpía se lo puede calcular con el cambio de entalpía de los productos menos el cambio de entalpía de los reactivos. En este caso, el cambio de entalpía de los productos será menor al cambio de entalpía de los reactantes, de los reactivos. Ahora, cuando tu entalpía es positiva, se trata de una reacción endotérmica. Y para este caso, el cambio de entalpía lo calculamos de la misma manera que arriba, el cambio de entalpía de los productos menos el cambio de entalpía de los reactivos, y en este caso el cambio de entalpía de los reactivos es menor que el cambio de entalpía de los
productos. Importante aprenderse que H es entalpía. Este simbolito es para decir cambio de entalpía. Este es el estado estándar que explicamos en el anterior. Vamos a llamar una ecuación termoquímica a una ecuación como cualquiera de estas, donde incluye el calor, en este caso en forma de entalpía. La entalpía sea como una reacción endotérmica o exotérmica. Por ejemplo, si es negativo, pues es una reacción exotérmica. Si es positivo, pues es una reacción endotérmica. Necesita calor para que se dé esta reacción y aquí está liberando calor. Entonces, la reacción química que contiene el calor, sea absorbido o cedido por la reacción, es una ecuación termoquímica. Entonces ya sabes, las ecuaciones termoquímicas deben tener la reacción química, pero además el calor, ya sea cedido o absorbido. Hablemos de las clases de entalpías que hay. Ejemplo, tenemos la entalpía de combustión, que vamos a decir que es la variación de calor liberado en la combustión de un mol de sustancia en condiciones estándar de presión y temperatura, es decir, presión de una atmósfera y temperatura de 25 grados Celsius o su equivalente en otra escala, ¿no? Ahora, te pongo un ejemplo. Supongamos que querés combustionar el propano, que es gaseoso. Para combustionar en presencia de oxígeno gaseoso, te va a liberar dióxido de carbono en forma gaseosa y agua, ¿no? Agua en estado líquido. Pero esto te va a generar un cambio de entalpía para que se forme, sería una entalpía de combustión en este caso, de menos 409.47 aproximadamente kilocalorías. Hablemos de dos clases importantes de entalpía, que es la entalpía de fusión y la entalpía de vaporización. Entalpía de fusión es similar a lo que es calor de fusión, es la cantidad de calor que necesita una unidad de masa de un sólido para pasar al estado líquido. O sea, cuánto calor necesitas para pasar de sólido a líquido, pero a una temperatura constante. Y la entalpía de vaporización es la cantidad de calor que necesita una unidad de masa para pasar de un líquido al estado gaseoso. El ejemplo más clásico, el calor de fusión, por ejemplo, del hielo, que es 80 calorías por cada gramo. Y el calor de vaporización del agua líquida para pasar al estado de vapor, que es 540 calorías por cada gramo. Quiere decir que necesitas esta cantidad de calor para que un gramo de agua pase de líquido a gas, y aquí esta cantidad de calor para que un gramo de agua pase de sólido a líquido. Hablemos de la entalpía de sublimación, que es la cantidad de calor que se necesita una unidad de masa, para que pase de sólido a gaseoso, ¿no? O sea, para que se pueda vaporizar a una determinada temperatura. También se puede decir que es la suma de los calores de fusión y de vaporización que necesita esa unidad de masa, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué es entalpía de disolución? Cantidad de calor liberado o absorbido en una disolución de un mol de una sustancia para que se torne acuosa. Aquí tenemos un ejemplo, el cloruro de hidrógeno gaseoso, le aumentamos una cantidad de agua y se torna un ácido clorhídrico, que se llama ya cuando está en solución acuosa. Mediante este calor, en este caso es una reacción exotérmica, ¿no? Donde libera 18.0 kilocalorías por mol. Hablemos de entalpía de neutralización, lo vamos a definir como la cantidad de calor liberado por cada equivalente gramo de ácido y base en una reacción de neutralización. Tenemos un ejemplo donde el ácido clorhídrico acuoso se combina con el hidróxido de sodio acuoso para darnos cloruro de sodio acuoso y agua líquida, donde tenemos un cambio de entalpía estándar de neutralización, en este caso, de menos 13.67 kilocalorías por equivalente gramo. Y nos dice la teoría que esta entalpía es constante cuando se trata de ácido fuerte y base fuerte en medio acuoso. Se libera siempre esta cantidad constante de calor igual a menos 13.67 kilocalorías por cada equivalente gramo.
Importante esto. Si hablamos de clases de entalpía, no podemos dejar de hablar de las entalpías de enlace, que también a veces lo conocen como entalpía de disociación del enlace o energía de enlace, que es la cantidad de energía necesaria para formar un enlace o romper el enlace de los átomos en una molécula. Por ejemplo, si yo tengo un enlace simple entre dos carbonos y quiero romper ese enlace, pues necesito justamente 88 kilocalorías por cada mol. Y hay tablas de la cual tú puedes sacar esta entalpía de enlace dependiendo con qué vas o sea, dependiendo qué átomos tú quieres romper el enlace, de qué átomos. Hay carbono-oxígeno, por decirte, no sé, un carbono-carbono, como el caso que tenemos, o nitrógeno-nitrógeno, oxígeno-oxígeno. Vienen tabulados de donde nosotros podemos sacar esos valores. Hablemos de la entalpía estándar de formación, vamos a decir que es la cantidad de calor que absorbe una reacción química para formar un mol de sustancia, ¿no? A partir de sus elementos en estado estándar. Por ejemplo, tenemos aquí medio mol de hidrógeno gaseoso, medio mol de cloro gaseoso para formar el cloruro de hidrógeno gaseoso. Para que se forme un mol de esta sustancia necesito este calor de aquí. Esta cantidad, 22.1 kilocalorías por cada mol. Entonces es importante tenerlo bien en claro esta definición como cantidad de calor que se necesita para que se forme un mol de la sustancia. Eso le decimos entalpía de formación. En algunas tablas viene como el nombre de calor de formación, es lo mismo, entalpía de formación o calores de formación. La entalpía de reacción la podemos definir como la cantidad de calor que absorbe o desprende una reacción química. En este caso, matemáticamente, para hacer el cálculo de esa entalpía de reacción, que a veces lo notan con una letra E requisito, lo vamos a anotar, lo vamos a calcular haciendo la sumatoria de las entalpías de los productos menos la sumatoria de las entalpías de los reactivos. Esa va a ser nuestra expresión matemática, si queremos así, para hacer el cálculo de las entalpías de reacción. Importante esto al momento de calcular los ejercicios. En el siguiente video hacemos ejemplos para que te quede mucho más claro, porque esto se utiliza bastante. Se pide calcular la entalpía de esta reacción. Nos vamos a tabla y buscamos la entalpía para el aluminio, es menos 399.1, esto está en kilocalorías por cada mol. Del agua es menos 68.3, esto lo tenemos que multiplicar por 3 porque tenemos 3 moles. Aquí para el hidróxido buscamos en tabla y nos da 304.2, lo tenemos que multiplicar por 2. Lo que hacemos es sumamos la parte de los reactivos, nos da aproximadamente, calculando esto, 604 negativo, y calculamos la suma de los productos que nos da menos 608.4. Aplicamos la fórmula que para calcular el cambio de entalpía es sumatoria de la entalpía de los productos menos sumatoria de las entalpías de los reactivos. Restamos este 608.4 menos el 604. Este resultado nos da menos 4.4. Piden calcular la entalpía de descomposición del carbonato de calcio que se descompone en óxido de calcio y dióxido de carbono, obviamente en presencia de calor, dándole energía aquí, ¿no? Y ahí tenemos la reacción que ya está igualada, los estados en los cuales se encuentran cada reactivo y producto. Lo que debemos hacer es irnos a tabla y buscar el calor de formación o entalpía de formación de cada uno de estos compuestos. Entonces buscamos en la tabla la entalpía de formación del carbonato de calcio y nos da menos 1207.6. Esto viene en kilojulios por cada mol. Como hay un mol, pues es exactamente ese valor. Aquí del óxido de calcio nos vamos a tabla y nos da 635 aproximadamente, y del dióxido de carbono es menos 393.2.
0.5. Todo está en kilojulios por cada kilomol. Esto que tenemos aquí es supuestamente la respuesta que debe salir, lo vamos a comprobar al final. Lo que debemos hacer ahora es lo siguiente, mira, para calcular la entalpía, en este caso de descomposición, va a ser la sumatoria de las entalpías de los productos menos la sumatoria de las entalpías de los reactivos. Entonces, ¿quién es mi producto? El óxido de calcio y el dióxido de carbono. Vamos a sumar entonces 635 más el 393.5, pero como es negativo se van a sumar así, menos los reactivos. Los reactivos solamente tenemos al carbonato de calcio. Y tenemos ahí. Todo este valor lo calculamos. Hacemos esta operación con la ayuda de la calculadora y obtenemos aproximadamente 179.1 kilojulios por cada mol, obviamente, ¿no? Porque esto está por mol. Ahora, ¿qué debemos hacer para que se parezca nada más a la respuesta? Si bien en la pregunta no me dice en qué unidades lo quiere, podemos hacer lo siguiente. Esto está en kilojulios, así que lo vamos a convertir de kilojulios a kilocalorías. Buscamos la equivalencia. Un kilojulio es aproximadamente 0,239 kilocalorías. Solamente tenés que multiplicar este número por este valor y vas a obtener, redondeándolo, 42.8 kilocalorías por cada mol, obviamente, ¿no? Y ahí lo tenemos, el ejercicio resuelto así de sencillito. Nos pide calcular la entalpía de combustión, o si quieres llamarle de reacción, de esta reacción que tenemos aquí, donde está combustionando el gas metano con en presencia de oxígeno, obviamente, para darnos dióxido de carbono y agua. Y ahí están los estados de agregación de cada uno. Lo que debemos hacer es irnos a tabla de entalpías de formación a estándar, que viene a 25 grados Celsius. Sacamos del metano, tiene este valor, del dióxido de carbono y del agua. Del oxígeno no tomamos porque recuerda que la entalpía estándar de formación de un elemento, en este caso del oxígeno, cuando es un elemento puro, es igual a 0. Así que no es necesario. Ahora, ¿cómo calculamos la entalpía de combustión? Pues vamos a agarrar la sumatoria de las entalpías de los productos menos la sumatoria de las entalpías de los reactivos. Entonces, ¿qué tenemos en los productos? Tenemos el dióxido de carbono, o sea, sería la entalpía del dióxido de carbono más la entalpía del agua. Y en los reactivos tenemos a la entalpía del metano, ¿no? El CH4 y la entalpía del oxígeno. Vamos a anotarlo de esta manera. Pero cuando anotemos, ten cuidado lo siguiente. Aquí te está dando por cada mol. Por ejemplo, aquí en el agua tienes 2 moles. Tienes que multiplicar por 2 a este valor de aquí. Si quieres, aquí adelante lo voy a anotar. Y lo mismo sería con el oxígeno. Bueno, aunque esto ya sabemos que va a ser 0, así que esto lo podemos anular. Y lo vamos a reemplazar los valores. Mira, entalpía del dióxido de carbono, la variación de entalpía del dióxido de carbono es menos 393.5. Esto está en kilojoule por mol, más 2 veces la entalpía del agua, que lo tenemos por aquí, es menos 285.5 kilojoules por mol. Todo esto menos la entalpía del metano, que aquí lo tenemos, es menos 74.9. Entonces tenemos ahí los calores de formación de cada uno que sacamos de tabla y ahora hacemos el cálculo correspondiente. Ten cuidado nada más en anotar correctamente en la calculadora toda esta expresión y este resultado te da menos 889.6. Esto está en kilojulios partido mol, es decir, kilojulios por cada mol. Eso quiere decir que para que reaccione o para que combustione un mol de metano necesitamos 889.6 kilojoules. Recuerda que si es negativo es una reacción exotérmica, o sea, me va a liberar esta cantidad de energía en realidad, ¿no? O sea, por cada mol de metano te va a liberar 889,6 kilojoules.
Hablemos de energía interna, cómo se relaciona con la entalpía. ¿Recuerdas que la entalpía lo simbolizábamos con la letra H? Entonces, la entalpía la puedo definir como la energía interna más la presión multiplicada por el volumen, pero en realidad no se calcula directamente la entalpía, sino el cambio de entalpía. Entonces sería igual al cambio de energía interna más la presión por el cambio de volumen. Ahora, esto a presión constante. Si consideramos la ecuación de estado, recuerdas que P por B es igual a nRT. Y si aquí viene con un cambio de volumen, pues aquí sería un cambio de número de moles por la constante y la temperatura. Ahora, si de esta expresión nosotros despejamos el cambio de energía interna, va a ser igual al cambio de entalpía. Esto lo llevamos al otro lado con el signo contrario, menos la presión por el cambio de volumen. Y esta será nuestra expresión para calcular los ejercicios directamente calores de combustión a volumen constante, es decir, la energía interna. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que yo quiero calcular el calor de combustión del propano. Recuerdas que el propano, cuando decimos combustión, es siempre más oxígeno y como producto vamos a obtener el dióxido de carbono y más el agua. Obviamente esto está en estado gaseoso, aquí también en estado gaseoso y el agua en estado líquido. Para igualar la reacción, si tenés 3 átomos de carbono, aquí sería multiplicado por 3. Tenemos 8 átomos de oxígeno, entonces 4 por 2, 8. Tenemos 4 oxígeno, 3 por 2, 6, y sumamos son 10 en la derecha, entonces aquí sería 5 por 2, 10 en la izquierda. Ahora lo que vamos a hacer en el ejercicio va a ser lo siguiente, vamos a calcular este cambio de energía interna a volumen constante, pero a una temperatura de 25 grados Celsius, a una presión de una atmósfera, y además vamos a sacar de tabla el cambio de entalpía para esta reacción que tenemos como 530.61 kilocalorías por cada mol. A esto debemos añadir lo siguiente, mira, fíjate que para reemplazar aquí debo tener todas estas variables de aquí. Vamos a hacer lo siguiente, mira, a la temperatura siempre debemos trabajar en temperaturas absolutas, así que le sumamos 273, o si tu profesor trabaja con 273.15 para ser más exacto, esto nos da 298 Kelvin. Si usas el 273.15, aquí sería 298.15. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar, fíjate que si aquí yo lo reemplazo, esto que decíamos aquí, la presión por el cambio de volumen es el cambio de número de moles por la constante y la temperatura, entonces esto es lo mismo que esto, así que reemplazamos aquí cambio de número de moles y esta será en realidad nuestra expresión más directa para poder calcular directamente la energía interna, ¿no? Entonces vamos a proceder a reemplazar valores, mira. O primero veamos si ya tenemos todos los datos. El cambio de entalpía lo tenemos, el cambio de número de moles, ¿cómo lo sacamos? Mira, el cambio de número de moles es la sumatoria de los moles de los productos menos la sumatoria de los moles de los reactivos, sin tomar en cuenta en este caso al agua que es líquida, solamente a los gases. En los productos solo tengo dióxido de carbono, que tiene 3 moles, y en los reactivos tenemos 1 mol de propano y 5 moles de oxígeno. Si sumamos los reactivos serían 6 moles, entonces productos menos reactivos nos da menos 3. Ahora sí, ¿qué hacemos? Reemplazamos, pero nos falta anotar la constante universal de los gases. La constante universal que vamos a utilizar en este caso va a ser 1.987 calorías, mol y grados Kelvin. Entonces debemos tener cuidado, aquí está en kilocaloría, aquí en caloría, esto hay que transformarlo. Una kilocaloría tiene 1000 calorías, así que esto se simplifica. Si lo multiplicas por 1000, pues simplemente te va a dar este valor, pero ya va a estar en calorías por mol. Ahora vamos a proceder a reemplazar en la fórmula. Tenemos aquí este valor de menos 530.610 calorías por cada mol, menos el cambio de número de moles que es menos 3, la constante 1.987 calorías mol grados Kelvin
y la temperatura lo tenemos por aquí, 298 grados Kelvin. Simplemente simplificamos Kelvin con Kelvin y nos queda calorías mol. Si hacemos el cálculo correspondiente de esta expresión en la calculadora, vamos a obtener este numerito de aquí, este numerito, así, esto en calorías por cada mol. Ahora, si quieres en kilocalorías, solo lo conviertes, o si quieres en kilojoule, en otra unidad se convierte, ¿no? Eso vendría a ser entonces el calor a volumen constante para la combustión a volumen constante del gas propano a 25 grados Celsius a una presión de 1 atmósfera. Hablemos de las leyes termoquímicas, importante recordarla. Yo lo voy a separar en dos partes. La primera es la ley de Lavoisier y Laplace, en la que vamos a hablar en este video. Lo he resumido de esta manera. La entalpía de una reacción química en una dirección es de magnitud igual, pero de signo contrario cuando la reacción es de sentido contrario. Para que te quede más claro, supongamos que yo tengo el agua en estado líquido que se descompone en hidrógeno gaseoso más oxígeno gaseoso. Y esto tenemos, para que ocurra esto, hay una entalpía positiva de 68.3 aproximadamente en kilocalorías por cada mol. Si yo a esta reacción invierto el sentido, es decir, el hidrógeno gaseoso y el oxígeno gaseoso lo anoto como reactivo y el agua líquida lo anoto como producto, pues dice que esta entalpía va a ser exactamente en magnitud, pero de signo contrario. O sea, solamente voy a invertir. Ya. Entonces, cuando yo mezclo hidrógeno gaseoso y oxígeno gaseoso para formar el agua, pues aquí me está liberando calor. Es una reacción endotérmica de menos 68.3 kilocalorías por mol. Pero cuando yo hago la descomposición del agua en hidrógeno y oxígeno, necesito darle calor. Es una reacción endotérmica de 68.3 kilocalorías por mol. Solamente cambia el signo, lo que me dice del valor de la entalpía. Eso es lo que nos dice la ley de Lavoisier y Laplace. Lo puedes aplicar a cualquier reacción, en este caso termoquímica, ¿no? Y en el siguiente video te explico la ley de Hess. Otra ley importante de la termoquímica es la ley de Hess, que lo he expresado de dos maneras por aquí. La primera parte dice el calor liberado o absorbido por una reacción química es el mismo, así la reacción se realice directamente o a través de etapas intermedias. La segunda parte está un poco más clara, nos dice si una reacción puede expresarse como suma algebraica de otras, su calor de reacción es la suma de los calores parciales de las reacciones. Y aquí, para que te quede más claro, vamos a hacer un ejemplo. Tenemos el carbono sólido más un medio de oxígeno molecular que nos da el monóxido de carbono. Esto está en su estado gaseoso igual. Esto nos tiene una entalpía de reacción de menos 110.4 kilojulios por cada mol. Y la segunda reacción, que es el monóxido de carbono gaseoso más un medio de oxígeno gaseoso y nos da el CO2, el anhídrido carbónico, tiene su entalpía de reacción de aproximadamente 283.1 kilojulios por mol. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la ley de Hess? Que podemos, fíjate que esto están como dos reacciones en este caso, ¿no? Como dos reacciones parciales. Lo que vamos a hacer es sumar esto. Al sumar esto va a ocurrir que esto con esto se va a eliminar porque está al otro lado. Aquí nos va a generar el cesio sólido, un medio más un medio nos daría un oxígeno, y aquí nos queda el CO2 gaseoso. Entonces, para obtención del CO2 mediante estas dos reacciones nos sale esta reacción. ¿Y cómo vamos a
a expresarlo, cómo vamos a poder calcular el calor de esta reacción mediante los calores de reacción de estas otras dos reacciones parciales. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Solo hacer la suma de estos calores de aquí. En este caso no he tenido que invertir nada, ninguna de las reacciones, directamente sumarlo. Y esto, si lo sumas, te da 393.5 kilojulios partido por mol. Entonces, la ley Hess te permite calcular el calor de reacción de alguna reacción que tú no conoces a partir de otras reacciones parciales de las cuales ya puedas conocer sus calores de reacción, en este caso sus entalpías, ¿no? Y de esa manera podemos aplicar la ley de Hess en los ejercicios. Vamos a hacer mucho más ejercicios, vamos a ir resolviendo en toda la lista de reproducción, así que si no has visto desde el comienzo la lista de reproducción para que le entiendas el tema, tienes que verlo en la lista de reproducción de termoquímica. Regálame un me gusta y nos vemos en el siguiente video. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho, profe Santiago Velázquez.